Jocelyn, muchas gracias por tu tiempo, por querer participar también de esta investigación. Y vamos al tiro al grano. Quería saber, bueno, que nos contara, ¿cierto?, cómo empezó tu trabajo artístico vinculado, ¿cierto?, con la maternidad, que fue ocupando, ¿cierto?, este espacio creativo, y cuáles fueron tus primeras motivaciones o qué acontecimientos te marcaron para ir incluyendo para este proceso, ¿cierto?, de vincular tu maternidad con el arte, con tu trabajo creativo. Uh-huh. Bueno, gracias por la invitación primero. Y bueno, creo que mis primeros acercamientos en torno a la obra pensada específicamente en torno a la maternidad, bueno, fue cuando estaba gestando a mi primera hija, que apareció una invitación para el proyecto de ofrendas gráficas contra el femicidio, que ahí, bueno, fue una invitación en ese momento, justo yo tenía poquitos meses, unos 4 meses de gestación, y comencé a trabajar con casos, que eso fue el 2015, claro, con casos de femicidios contra mujeres e hijes, principalmente contra mujeres embarazadas. Así que empecé a buscar, en ese momento no había tanta información, así como abierta en la prensa en Chile, y accedí como a noticias que eran chilenas y también otras en Latinoamérica. Entonces, bueno, comencé a trabajar con esos archivos y a trabajar también con el desplazamiento de la foto, ya que ese trabajo lo que hice fue como de alguna manera intervenirlo con tejido fotográfico. Y bueno, fue un proceso bien arduo al principio porque, claro, me metí como en temas de archivo, noticias, y como estaba embarazada igual fue como medio fuerte, así que como que mi proceso de investigación llegó hasta cierto punto y después comencé a producir porque ya como que me estaba afectando un poco el tema de las noticias y todos los procesos. Era muy, muy fuerte las noticias, entonces como que dejé y empecé a producir. Y ese fue como mi primer trabajo centrado específicamente en la maternidad. Pero antes de eso ya venía trabajando con las historias de las mujeres de mi familia, que tenía que ver con mis tías, mi mamá, mi abuela. Por ahí hice varios trabajos. En ese momento estaba trabajando con el colectivo de las niñas, y de ahí nació un trabajo que se llamaba Mías, donde investigaba las cosas que habían dejado mi abuela como herencia a mis tías, a mi mamá y a mí. Entonces ya venía como con estas ganas como de indagar en la historia de las mujeres, en este caso familiar, y cómo se vinculaban emocionalmente. Bueno, y después de eso nace mi hija, después de ese trabajo que hice para ofrendas, pero el nacimiento de mi primera hija fue así como bien fuerte, fue como bien heavy porque pasé por un proceso de violencia obstétrica que en ese momento como que uno a veces no se da cuenta. Tuve una cesárea innecesaria, así como bien un poco a la fuerza. Rompí fuente y fue todo muy rápido, así como muy acelerado. Y entre medio, como momentos así súper incómodos, bueno, me hicieron maniobra de Chris Keller, que es esa que te empujan la guata hacia abajo con una cesárea. Después, no sé, pues nació mi guagua y la tipa que era la que me acompañaba en el parto, la matrona, así como, no sé, comentarios súper desubicados, así como, oh, qué bonita tu guagua, tu pareja ya no te va a querer, va a estar enamorado de la guagua. O sea, cosas que para mí en ese momento fueron chocantes. O sea, claro, yo tenía la estabilidad emocional para superarlo, pero era súper heavy escucharlo, ¿cachai? Así como, wow, qué fuerte, ¿cachai? Siendo que yo ya era una mujer grande y como igual enfrentarse a toda esa violencia. Y de ahí nace, bueno, de todo ese proceso, de vivir todo el primera parte del puerperio, que igual es súper fuerte, que la pechuga, que la leche, que uno no tenía idea de nada, ¿cachai? Que, no sé, pues mi vieja no se acordaba, por ejemplo, me dio muy poca pechuga a mí, entonces no se acordaba de nada.
Y como de todo ese proceso y de búsqueda también, como de buscar apoyarme en otras mujeres, nace el proyecto que se llama Materna, donde como que intento de alguna manera darle un giro a ese momento como chocante que significó el nacimiento de mi primera hija. Y lo trabajo como de manera, claro, documento mi proceso, como las relaciones emocionales que me hacían anclarme a algo positivo de ese proceso, y también busco como el espacio colectivo. Entonces, a partir de eso, invito a diferentes mujeres de diferentes edades, algunas cercanas, otras que conocí en el camino, en el proceso de empezar a maternar, también a mi mamá, a mi suegra. Las invito a este proyecto y les invito a, bueno, primero fotografío sus manos y les invito a que piensen en su útera y que la dibujen. Y fue bien impactante porque al principio muchas de ellas nunca habían pensado en su útera, así como que wow, eso fue como en serio, no, soy mamá y nunca lo había pensado, mujeres grandes también, más jóvenes. Y fue para ellas muy bonito, así como que me compartieron experiencias súper bonitas. Claro, yo después, ellas me entregaron un dibujo, ese dibujo yo después intervengo esa fotografía que hice de sus manos y bordo ese mismo dibujo sobre la fotografía. Pero claro, además de eso, que yo lo plasmo de esa manera, ellas me compartieron en cartas, porque casi todo lo hice a través de cartas. En ese momento, bueno, estaba ya viviendo acá, en el Totoral donde vivo, entonces no las tenía todas cerca, viajé muchas para sacarle la foto, y me compartieron como experiencias súper bonitas, positivas. Otras, claro, compartí también dolores, así que fue un proyecto colectivo y también que significó, creo, como sanar muchas cosas. Y el proyecto lo desarrollé entre mi primer y segundo, mi primera y segunda gestación y embarazo y todo el proceso. Y bueno, y mi segunda hija nació en la casa. Así como muy distinto al proceso anterior, absolutamente diametral. Bueno, entre medio también me vi expuesta de nuevo, así como un momento de violencia, a través de, claro, había confiado en una chica que era partera y fue todo muy nefasto, ¿sabes? Así como que también me volví a ver expuesta, a pesar de que ya sabía y tenía más experiencia y todo. Me vi de nuevo expuesta a un momento así de vulnerabilidad, ¿sí? Porque esta chica como que finalmente no sabía mucho y lo único que quería era llevarme al hospital y yo sabía que si me llevaba me iban a hacer otra cesárea, ¿sí? Y bueno, y en el camino terminé con una matrona de acá, que ella me acompañó en el proceso y bueno, fue muy positivo y terminó siendo un parto así como en la casa, ¿cachai? Como muy apegado, con la guagua en la mano, así al tiro, tomando pechuga, así, muy, muy sanador también. Así que, claro, en ese trabajo están esos dos procesos. El otro trabajo que me gustaría que compartieran en esta entrevista, que es parir, siembra de placenta, guaguachaña, Yequemen, del 2018 al 2020, donde trabajas con tu placenta, ¿cierto? Y por otra parte abordas también la genealogía al reconectarte, o en ese intento de reconectarte con tu bisabuela, ¿cierto? Materna, que tenía orígenes mapuches, y por parte paterna, y donde tú también en tus testimonios, ¿cierto?, de tu sitio web y la información que nos fuiste entregando, te fue súper difícil acceder, ¿cierto?, a más información debido a este blanqueamiento también y esta negación colonialista, cultural chilena, de hace varios siglos atrás, ¿cierto?, que hasta el día de hoy sigue, ¿cierto?, imperante, de negar nuestros orígenes. Yo comencé registrando la placenta. Bueno, como te contaba, tuve ese proceso medio incómodo de volver a exponerme a una situación
mega vulnerable. Y claro, había confiado en esta persona que iba a hacer este trabajo con mi placenta, con la placenta de nosotros en la casa. Pero bueno, eso no funcionó, así que la placenta estuvo guardada durante un tiempo en el refrigerador, ahí como esperando el momento preciso. Y bueno, llegó un momento en que, claro, pasó el tiempo y no pudimos hacer medicina placentaria, que era como lo que esperábamos hacer con ella. Pero sí, siempre lo pensamos y decidimos en algún momento sembrarla. Entonces la plantamos, hicimos como todo un ritual ahí bien íntimo con la placenta. Mis hijas la tocaron, la vieron, entonces fue como un momento súper bonito, íntimo, de como conversación también en torno a la placenta. Y bueno, yo tenía esos registros y bueno, apareció el taller en el que tú impartiste y compartimos, y de alguna manera le pude también dar vida a esa idea que tenía, que la tenía hace bastante tiempo y que no la había podido concretar. Entonces resultó en este video, donde también venía cargado de todas estas búsquedas, que son lo que tú comentabas, ¿cierto? Esta búsqueda de las historias de las mujeres de mi familia. Y yo, entre las imágenes que tenía, tengo solo 2 fotos, que son las fotos de 2 de mis bisabuelas, una por el lado materno y otra por el lado paterno. Por el lado paterno, mi papá es un papá ausente porque se fue cuando yo tenía como 3 o 4 años, así que no tengo relación con él, pero sí tengo recuerdos y también tengo esas fotos y las historias que cuentan mi mamá y mis tías. Entonces, por el lado de él, tengo esta foto de esta bisabuela que era de origen aymara chino, que ella, tengo ese registro. Y por el lado de mi mamá, por el lado de su papá, mi bisabuela tenía origen mapuche. Pero en ambos casos, una de una historia media oculta porque mi papá, o sea, media truncada porque mi papá no tengo una conexión con él. Y por el lado de mi mamá, esta historia de mi bisabuela, que claro, vivió con ellas y todo. Mi bisabuela contaba historias, pero ella no se reconocía tampoco como mapuche. O sea, había toda una historia, ¿cierto?, como de este blanqueamiento, de que era mal visto decirse que uno era mapuche. Ella vivió toda la vida en el campo, pero igual estaba todo esto como de ser chileno y no mapuche. Entonces, claro, tengo estos 2 orígenes, que son como los que los conecto con este trabajo de la placenta, un poco como buscando esa raíz, como también enraizando esa historia en mí y también como un poco de transmitírsela a mis hijas, que de alguna manera quede ahí, aunque no tengo mayor información y es como lo que tengo y algunas historias que he podido recopilar, pero como reconocer que eso existe, está y es parte de mí, de mi historia y quizás, claro, y de muchas de nosotras. Sí, y además que también tú nos comentabas que desde el 2017 se encuentra en vigencia un decreto que autoriza la solicitud y entrega de la placenta a todas las mujeres que la soliciten, ¿cierto?, por motivos culturales. Exacto. O de cosmovisión, incorporando, ¿cierto?, un enfoque de derechos humanos a propósito de lo que comentaba del aborto, que son conversaciones que siempre se están cruzando, ¿cierto?, y donde fue difícil llegar a tener, por ejemplo, esta placenta. Y me acuerdo que algo que me habías comentado antes, que involucra también brindar este respeto también y esta atención de esta pertinencia cultural de la mujer madre y la autodeterminación de su cuerpo. Me gustaría saber qué aspectos de lo político en tu trabajo tú buscas evidencia. Quizás un poco redundante la pregunta, pero es como para ir enfatizando un poco más tus trabajos y tus últimos trabajos también los que has estado comentando. Sí, bueno, de hecho justo esto que estabas comentando, claro, a mí me tocó mi primera
gestación y parto vivir como esta violencia obstétrica, y comencé también a buscar testimonios de otras mujeres, mujeres que también, claro, a veces no podían gestar, que también se veían enfrentadas a todo un sistema burocrático terrible, así como por esa imposibilidad económica que implica también el acceder a algún tratamiento, y que no solamente un tratamiento físico, sino también un apoyo psicológico que no existe. O mujeres que, no sé, pues gestan y sus embarazos no pueden terminar porque tienen algún problema y no se les permite abortar. Entonces, claro, en ese momento todavía no se empezaba a discutir sobre una ley de violencia obstétrica, lo que ahora sí está pasando con la ley Adriana. Claro, ha sido interesante ver cómo se ha posicionado también como un tema, porque las cifras y las estadísticas, hace poco se hizo entre el año 2019 y el 2020 una encuesta sobre violencia gineco-obstétrica en el país, y las cifras son bien terribles, así como, y trasciende el nivel socioeconómico, trasciende un montón de cosas. Y claro, y las cifras son, no sé, pues más del 67% de las mujeres, o 70% creo, han sufrido violencia ginecobstétrica en distintas situaciones, no solamente como de gestación, sino que de enfrentarse a ir al ginecólogo o ginecóloga. Porque claro, la salud tradicional, por así decirlo, médica, no tiene una visión integradora del tema, y es solamente operacional. Entonces, como que no hay tampoco una preocupación por lo emocional o lo físico en el cuidado del paciente, ¿cachai? De la paciente en este caso. Entonces, claro, a mí me tocó todo ese... En ese momento no estaba la discusión, y claro, y comencé así como en lo personal a buscar varios testimonios, y es fuerte igual enfrentarse a que es súper común, así como chuta, estamos expuestas, así como que ya estamos expuestos a un montón de violencia en el cotidiano, y esta es otra más, ¿cachai? Y también ahí, claro, tiene que ver con otras búsquedas personales anteriores de investigaciones que en algún momento fueron quizás más teóricas, con todo lo que tiene que ver con las como visiones indígenas, aymara sobre todo, y lo conecto por ahí desde el ritual, desde la fotografía, y también desde la acción, ahora sobre todo. Buenísimo, y muchas gracias, Jocelyn, por tu relato, por contarnos, abrir un poco las puertas de tu creatividad y de tu proceso. Súper inspiradora. Gracias a ti, Ale.